Saludos a todos los oyentes, bienvenidos a este espacio de personajes bíblicos. Hoy vamos a hablar de una mujer que menciona el Antiguo Testamento, una mujer que tenía un padre muy conocido. Su padre era David. Su historia la puedes leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Tamar era hermosa, como su padre David. Joven e inocente, fue ingenua con respecto al peligro que le acechaba dentro de su propia familia, y que su medio hermano la mirara solo como un objeto de su lujuria, destruyendo su futuro como resultado, y que su padre, el rey, no hiciera nada para protegerla, hizo que otro de sus hermanos asesinara a este hermano que podríamos decir acosó y violó a su hermana Tamar. Lo que Amón llamaba amor era lujuria. Solamente fue necesario el susurro de un falso consejero para que el joven comenzase una trama que condujo a su destrucción. Siguiendo el consejo de ese consejero, él fingió estar enfermo. Entonces Amón le pidió a su padre que Tamar fuese a su casa y le preparase comida. Por tanto, ella fue y horneó pan, aunque no era pan lo que el medio hermano de Tamar quería en realidad. Él le dijo a solas que durmiese con él. Llena de horror, Tamar trató de advertirle del peligro de su deseo, pero cuando no pudo persuadirla, Amón, tristemente, la violó. Inmediatamente su culpabilidad se convirtió en ira y la expulsó de su casa. Afligida, Tamar puso ceniza sobre su cabeza y se rasgó los vestidos, indicando lo que había sucedido. Entonces se dirigió a casa de su hermana Absalón, donde encontró consuelo y apoyo. Ya que el rey David no hizo nada con respecto al mal causado a su hija, su hermana Absalón tomó cartas en el asunto. 2 años después del suceso, él tramó la muerte de Amón. No mucho tiempo después, conspiró para obtener el trono. Los horribles hechos que conforman la experiencia de Tamar, no solo la violación en sí, sino también los efectos que ésta tuvo sobre su futuro, su bienestar emocional, no se alejan demasiado de lo que experimentan muchas mujeres hoy. Tristemente, las estadísticas revelan que hay una asombrosa cantidad de mujeres que han sido violadas por miembros de su familia cuando eran pequeñas o jovencitas. Los efectos de esas experiencias pueden perseguir a una mujer durante toda su existencia, incluyendo en la relación que tenga con su marido, con sus amigos, sean varones o mujeres, y con sus hijos. Hay ayuda al alcance de las que la buscan, pero la mayor esperanza y ayuda se encuentra en realidad en el amor y en la aceptación que Dios tanto desea brindarles. Su espíritu perdonador puede ayudarlas a comenzar una recuperación. Su espíritu consolador puede esparcir un bálsamo que suavice sus heridas del pasado. Su presencia constante puede sanar de la soledad y del desarraigo a muchas que se sienten así. Hay una promesa en la palabra de Dios para mujeres que han sufrido violaciones o que han sufrido maltratos. Hay promesas en las Escrituras para ti, mujer que nos estás escuchando, u hombre también. Hay hombres que han sufrido maltratos y han sufrido también esa etapa dura de abusos por parte de un padre o por parte de otros familiares. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 4, verso 31. Pues el Señor su Dios es compasivo. No los abandonará, ni los destruirá, ni se olvidará del pacto solemne que hizo con sus antepasados. El mismo libro, capítulo 31, versículo 6, dice lo siguiente: Así que sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo, irá delante de ti. Él no te fallará, Él no te abandonará. Pero sobre todo, el pasaje por excelencia que recomendamos
a todos los hombres y a todas las mujeres es el Salmo 27, versículo del 7 en adelante. Escúchame cuando oro, oh Señor. Ten misericordia y respóndeme. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. No me des la espalda. No rechaces a tu siervo con enojo. Tú siempre has sido mi ayudador. No me dejes ahora, no me abandones. Oh Dios de mi salvación, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. ¿Has estado alguna vez en la situación de Tamar, metiéndote inocentemente en problemas, los cuales te explotaron en la cara causando gran daño? Como cristianos, debemos vivir de modo inocente, pero no esperar que personas malvadas hagan lo mismo. Al guardarnos contra el pecado, también necesitamos guardarnos contra los pecadores. Dé gracias a Dios, porque te ha dado una esperanza que no se arraiga en los acontecimientos de esta vida, sino en la eternidad, y porque Dios tiene el poder de restaurar nuestra vida, nuestra esperanza. Confiese cualquier desesperanza que sienta con respecto a su vida y pídale a Dios que le muestre que realmente Él se preocupa por ti. Como hemos leído en este segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 1 en adelante, en estos textos encontramos uno de los momentos más tristes dentro de la familia del rey David. Vemos involucrados a 3 de sus hijos, Amón, Tamar y Absalón. Todos fueron partícipes activos o pasivos de este triste episodio de la familia real de Israel. Puedes observar en los textos que hemos leído cómo se planificó un delito de violación cometido por un hijo del rey, un príncipe, y fue en contra de su propia hermana Tamar. Podemos ver cómo todo fue fríamente calculado y planificado por un hombre astuto llamado Jonadab. Era el mejor amigo de Amón. Cuidado con nuestras amistades, cuidado con las personas con las que te rodeas, cuidado con tus mejores amigos. Si no están alineados tus amigos a la voluntad de Dios, si tus amigos no conocen a Dios, cuidado con sus consejos. Menudo amigo tenía Amón. Fingiéndose enfermo, logró que su padre mandara a su hermana Tamar a prepararle comida, pero todo era una trampa con el fin de poder forzarla a tener relaciones sexuales con él. Tamar era una princesa, era virgen y tuvo que pasar por uno de los eventos más traumantes para cualquier mujer. Violada, y peor aún, violada por su propio hermano. Luego Amón la aborreció y la echó fuera como una mujer cualquiera. Tamar había sido abusada, había sido aborrecida, había sido humillada. En los versículos finales de esta historia podemos encontrar detalles muy importantes, detalles que debemos tomar muy en cuenta. Dice la palabra que Tamar salió gritando y esparciendo ceniza sobre su cabeza. Versículo 19. Sus sueños, sus planes de vida se habían vuelto ceniza en un momento. Ya no era la hija virgen del rey, sino una muchacha que había sido abusada. Otro punto interesante es que Absalón, su hermano, la mandó callarse. Te invito a que lo leas, versículo 20. Para que no se hiciera un escándalo para la familia real, para evitar que la gente hablara, para evitar el qué dirá de la gente, para no perder la tranquilidad de la familia, Absalón manda callar a Tamar. David, su padre, lo único que hizo fue enojarse, versículo 21. David no tomó cartas en el asunto. No apoyó a su hija para consolarla, no hizo nada para que la justicia del reino llegara hasta Amón, simplemente se enojó, se enfadó. El clamor de Tamar no fue escuchado por su familia. A ella la mandaron callarse, a ella nadie la apoyó. Su dolor, lo único que produjo en su padre, solo fue enojo y nada más. Ahora bien, traigamos a la vida actual de muchas personas, de muchas familias cristianas, lo que sucedió con Tamar. Vemos cómo el clamor de Tamar es el clamor de muchas mujeres, de muchas niñas, de muchos niños, de muchas personas que sufren en silencio abusos, maltratos, humillaciones y piensan que nadie los oye, que nadie los puede ayudar. En muchas familias de príncipes está pasando esto exactamente.
La palabra de Dios nos dice que somos hijos del rey, por lo tanto somos príncipes de Dios, pero al igual que en la familia del rey David, hay historias que nadie cuenta, historias de las cuales nadie quiere hablar, ni siquiera las personas que la están sufriendo. Lo vemos en los medios de comunicación, deportistas que han sido abusados, han sido violados en su infancia y ahora salen a la luz porque antes sufrían amenazas, tenían miedo. Y ahora hay un sector que los apoya y están saliendo a la luz muchos casos de entrenadores, de deportistas que abusaron de niñas y de niños, de sacerdotes, incluso de curas que abusaban de niños y niñas. Quizás en este mismo día, en tu iglesia, en tu ministerio, en tu familia, hayan personas que están sufriendo en silencio como sufrió Tamar, que están siendo víctimas de abuso físico, psicológico o sexual. Posiblemente hayan esposas que están siendo maltratadas, humilladas, ultrajadas todos los días. Posiblemente haya jóvenes o jovencitas que están sufriendo abusos de parte de un padre, de un padrastro, de un abuelo, de un tío, o como en el caso de Tamar, de sus propios hermanos. Posiblemente, al igual que Tamar, piensas que tus sueños se han vuelto cenizas, que ya la vida terminó para ti. Piensas que tu vida está terminada, que ya nadie te puede ayudar. Posiblemente, al igual que Tamar, te han mandado a callarte, te han prohibido que hables de eso con nadie, te han amenazado para que no hables, para que no denuncies. Posiblemente, al igual que Tamar, las personas que te podrían ayudar han sido indiferentes contigo, solo se han enojado, pero no te han ayudado, no te han defendido. Tenemos que notar algo muy importante. ¿Dónde hemos conocido la historia de Tamar? ¿Cómo llegó a nosotros el clamor de Tamar? Por medio de la palabra de Dios. Gracias a la palabra de Dios esta historia la podemos conocer. Por lo tanto, eso nos dice a cada uno de nosotros algo muy importante. Dios no es indiferente a tu dolor. Dios no es indiferente a tu aflicción. Si tú y yo ahora conocemos esta historia de Tamar es porque Dios quiere que la sepas. Dios está pendiente de nosotros. Él no te deja, Él no te abandona. En este día, por medio de este mensaje, Dios te está diciendo: yo tomaré tu dolor bajo mi cargo, yo tomaré tu aflicción bajo mi cargo, aunque tu familia ha sido indiferente, tu aflicción es importante para mí, dice el Señor. Te invito a que leas el Salmo 140, versículo 12. Dios no será indiferente con la persona que te ha dañado. Te invito a que leas Romanos capítulo 12, verso 19. Posiblemente en tu corazón, en este momento solo hayan deseos de venganza, de odio, de amargura, pero el Señor nos dice hoy: deja lugar a la ira de Dios. No te llenes de ira, porque mía es la venganza, dice el Señor. En nuestras fuerzas, en nuestra propia voluntad, seguramente tomaríamos esa venganza y intentaríamos hacer justicia. Pero Dios te dice: mía es la venganza. No permitas que tu corazón se llene de odio. Solo confía que el Señor te defenderá. Confía que el Señor hará justicia. Yo siempre lo comparto. Dios hace justicia. Tenemos un Dios misericordioso, un Dios bueno. Dios hará justicia a su tiempo. Dios está esperando que busques consuelo en Él, como dice Isaías capítulo 51, verso 3. Quizás te preguntes: ¿por qué Dios ha permitido esto en mi vida? Quizás es una pregunta que nunca comprenderás, pero sí podemos confiar en que es Dios el que está esperando a que tú vayas a Él. Dios está esperando porque Él te quiere consolar. Él quiere sanar tus heridas. Usemos las autoridades que Dios ha dejado para nuestra protección y bienestar. Muchas veces hemos crecido bajo enseñanzas machistas, tanto en nuestra familia, en la escuela y hasta en la iglesia, donde nos dicen: aguante, soporte, no diga nada. Y por esa enseñanza, esposas, hijos, hijas viven una vida de maltrato físico, emocional, sexual. Pero las autoridades son instrumentos de Dios para nuestro bien. Y si nos oponemos a usar la autoridad establecida por Dios, no estamos resistiendo a lo establecido por Dios. Nos estamos resistiendo a lo establecido por Dios. Y Dios ha dejado las autoridades, las leyes, los jueces para castigar al que hace lo malo y para proteger a los que están sufriendo. Tristemente, aquí en España
Esto es una mentira. En alguna ocasión te lo he compartido. Aquí han aprobado la ley del solo sí es sí. Se están soltando a violadores, abusadores sexuales, los están soltando a la calle. Las penas de prisión en la cárcel se les está reduciendo por esta ley. Ley feminista, por cierto. Aquí en España tenemos un ministerio de igualdad, que de igualdad no tiene nada. Sale más favorecido el agresor, el violador, el abusador, que la víctima. Y hay gente que sigue votando a estos partidos. Esto es lo triste de España. Y tristemente cristianos. Yo siento cada vez más que Dios está trayendo juicio a España. No solo por las personas que no creen en Él, sino también por los que se dicen ser cristianos y votan a la izquierda. Y no te voy a hablar de política y no te voy a decir a quién tienes que votar, pero ya vemos que los países de izquierda o los partidos de izquierda son los que promueven estas leyes. La ley del solo sí es sí, por lo menos aquí en España, y seguramente en tu país. Es de hipócritas votar a un partido que está a favor del aborto. A mí me hace gracia porque aquí en España, sobre todo los evangélicos, votan a la izquierda. Votan a partidos que están a favor de la eutanasia, del aborto, que están a favor de leyes que perjudican a la familia, y luego les ves en los cultos levantando las manos. Aquí en España lo estamos viendo. Y luego nos preguntamos, Señor, ¿por qué permites esto, Señor? ¿Por qué permites aquello? ¿Por qué hay sequía en España? Oye, vamos a orar para que Dios envíe lluvia. A lo mejor Dios no envía lluvia porque estamos siendo personas tibias. Y dice la palabra que a los tibios Dios los vomita de su boca. Tristemente, hay evangélicos, hay pastores que votan al socialismo. Y luego empezamos a hacer reuniones buscando a Dios en oración para que Dios cambie España. Dios ha dejado las autoridades, las leyes, los jueces para castigar al que hace lo malo, para proteger a los que están sufriendo. Y aquí en España, como te decía, tenemos leyes que no protegen a la víctima, protegen al agresor, al malvado. Por eso yo me agarro a esta palabra: no tengas temor. No es pecado usar a la autoridad para nuestra protección. El pecado es saber lo que es bueno y no hacerlo. Y este es un mensaje para esos pastores, para esas personas que se dicen ser cristianos y llaman a lo bueno malo y a lo malo llaman bueno. En diferentes países estamos en tiempo de elecciones, en tiempo de votaciones. Y luego nos lamentaremos de lo que estamos votando. Unos dirán, lo mejor es no votar, sí, puede ser. No hay ningún partido al que votar, ¿verdad? Ninguno. Pero tú tienes derecho a voto también. Y tú tienes que ser consecuente con lo que haces, con tu voto. Recuerda en este día esta palabra: el clamor de Tamar quedó en silencio en su familia, pero no en la palabra de Dios. Y en este día Dios te dice: yo escuché tu clamor y yo te voy a defender. Cuando otros no lo hacen, yo te voy a defender. Si es la primera vez que nos escuchas, si es la primera vez que escuchas hablar de Dios, si has rechazado a Dios durante toda tu vida y estás pasando por este momento, por el momento que ha pasado Tamar o por cualquier otro momento, tu familia no te quiere, tus compañeros de trabajo te desprecian, Dios te escucha. Dios te dice: yo ya escuché tu clamor y te voy a defender. Haré justicia contigo. Créelo, porque es una promesa que viene de parte de Dios. Créelo, Él te ayudará. Solo tienes que clamarla a Él. Señor, tú eres mi justicia. Te necesito. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Que Dios te bendiga.